Bienvenidos a Entre Letras y Revolución. Hoy les traemos el primer episodio titulado El alma de Honduras, vida y trayectoria de Froilán Turcios, dedicado a este ícono de las letras hondureñas y del pensamiento político en Centroamérica. Mi nombre es María Fernanda García. Y yo, Nancy Rodríguez. Froilán Turcios no fue solo un hombre de letras, sino también un hombre de lucha, un escritor modernista cuya obra y vida estuvieron profundamente marcadas por el contexto político de su tiempo. En este episodio exploramos desde su infancia, su formación, su vida personal, sus inicios como periodista y cuentista modernista, hasta su participación activa en movimientos políticos. Vamos con sus raíces y comienzos. Froilán Turcios nació en Juticalpa, Olancho, el 7 de julio de 1875, en el seno de una familia modesta, pero con aspiraciones culturales. Turcios perteneció a una familia acomodada, que se dedicaba a la exportación del ganado de Cuba y a Puerto Rico. Ahora bien, Turcios contaba en su libro de memorias que tenía en total 2 hermanos, pero las que más menciona y que quería son sus hermanas Rafaela, a quien de cariño le llamaba Lalita, y Delia. Y un dato curioso, sus padres tuvieron otros hijos, antes a quien también llamaron Froilán y Delia, pero lastimosamente pues murieron a poco tiempo después de nacer. También en Memorias, que tenemos un libro por aquí, Turcios relata que a los 9 años ella devoraba la biblioteca de su casa y que a él y a su hermana Lalita, pues un amigo de su padre, el licenciado Pedro Rivera Bustillo, les puso a disposición una rica biblioteca de autores franceses, rusos y alemanes. Bueno, siguiendo con la infancia de Turcios, él justo en su libro de memorias también menciona, exactamente en la página 24 del capítulo 8, relata que de pequeño la comandancia y la municipalidad lo buscaban para que leyera los acuerdos en las calles. Esto debido a que tenía buena dicción y bastante seguridad al hablar. Es una anécdota que es un poco chistosa de leer porque él cuenta que evitaba a toda costa cruzar por su casa para evitar los castigos de su madre. Entonces, a pesar de que era un puesto bastante orgulloso del cual se sentía, su madre siempre lo castigaba por escaparse de la casa. Tenemos que saber también es que el contexto político en la vida de Froilán fue un punto bastante clave, porque su familia, o sea, su círculo más cercano, estaba compuesto por figuras bastante importantes de esa época. Por ejemplo, Froilán Turcios cuenta que antes de nacer, su padre hospedaba en su casa a el general, por ejemplo, Bográn, también a los presidentes Medina y Leiva. Eso por una parte. Por otra, su hermana Lalita también, cuando fue enviada a estudiar a Tegucigalpa, conoció a otras figuras, entre ellas el doctor Ramón Rosa. Y pues esto también sería bastante importante para Turcios al momento de conseguir trabajo y de despegar su carrera. A la edad de 16 años, el joven Turcios se vio obligado a emigrar a Tegucigalpa, debido a la ruina económica que enfrentaba la familia Turcios Canelas. Y eso fue lo que los obligó a deshacerse de sus propiedades para poder cancelar las deudas contraídas. En Tegucigalpa, como mencionaste, Nancy, Froilán Turcios pues tuvo la oportunidad también de relacionarse con otros intelectuales, políticos y figuras literarias de la época modernista, y lo que amplió pues su perspectiva y le permitió conectarse con ideas y movimientos literarios más sofisticados también que habían en el momento, y especialmente el modernismo, y que influyó profundamente en su estilo. Bueno, como mencionamos esta parte del modernismo y de la revolución, debemos saber también que Turcios no solo fue un escritor bastante destacado, sino también tuvo un papel muy importante como periodista. Él fundó diversas revistas y periódicos. La primera de ellas, El Pensamiento, en 1894, que esta fue impresa a cuenta del Estado por el presidente Policarpo Bonilla. La siguiente, Revista Nueva, de 1899 a 1903. Ahí inició su campaña cultural para, según él, en sus palabras, promover en Honduras y Centroamérica el buen gusto literario,
recogiendo en sus páginas libros, revistas y folletos en diferentes idiomas. Está también la revista Ariel, que tuvo su primera etapa en 1925 hasta 1928 y la segunda de 1939 a 1940. También está el Heraldo, que se fundó en 1909 y esta empezó a circular el 2 de marzo de ese mismo año. En 1924, cuando comenzaba la guerra civil en Honduras, y ante la pretensión del presidente de ese tiempo, también Rafael López Gutiérrez, de permanecer en el poder, caudillos de la talla de Gregorio Ferrera y Tiburcio Carías se levantaron en armas contra él y planearon asediar la capital, o sea, Tegucigalpa. Cuando las tropas ingresaron a Tegucigalpa, Turcios publicó una hoja suelta protestando por la violencia que se presentaba en ese momento y el abuso también que ellos ejercían sobre el pueblo. Desde ahí, pues publicó todos los días el Boletín de la Defensa Nacional, que él lo dirigió, el cual circulaba todas las tardes en ejemplares de hasta 5,000 copias. Y la gente pues esperaba cada momento recibir el Boletín de la Defensa Nacional, porque él se convirtió en ese portavoz, ¿no?, de ellos, sí, para defenderlos ante el abuso que presentaban. Entre otras revistas y periódicos está también el Esfinge, Revista del Ateneo y la Hispanoamérica y Acción Cívica. También durante su carrera él desempeñó el cargo de ministro de Gobierno y Justicia, dicho en un artículo de la vida y obra de Froilán Turcios, y este es de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que uno de los más destacados fue su rol como secretario personal de Augusto Sandino, líder de la resistencia nicaragüense contra la ocupación estadounidense. Exacto. Ya que mencionas esto, a través de sus publicaciones en Honduras y otros países, Turcios promovió el pensamiento de Sandino, ayudando a crear conciencia sobre la situación en Nicaragua y a contrarrestar también la propaganda estadounidense que lo retrataba como un bandido. A través de sus publicaciones y escritos y los manifiestos, Turcios ayudó a dar a conocer la lucha de Sandino en contra de la ocupación estadounidense, proyectándolo como un héroe latinoamericano y un símbolo de resistencia. Hablando de Sandino, también en la página 397 de su libro de memorias, menciona que cuando fue notificado sobre la muerte de Sandino, esto le produjo indignación, pero a la vez se nota un poco de ese resentimiento. Él mismo dice de la siguiente manera: si Sandino no hubiera sido tan ruin conmigo, con qué brillante y terrible cólera le vengaría mi pluma, con el mismo o mayor ardor con que hice conocer al mundo su epopeya. Pero como no tengo nada de santo, como soy de carne y hueso, no puedo olvidar su ingratitud, y solamente mi pasión por la soberanía de Centroamérica y la forma infame y perversa con que fue ultimado me obligan a romper el silencio para condenar a sus verdugos. Pero al final de la amistad entre Sandino y Turcios terminó mal. De hecho, en el artículo Un niño con un lindo uniforme habla sobre el agrio final de la amistad entre Froilán Turcios y el general Sandino. En el párrafo final de la carta que Sandino le envió a Turcios, pues Sandino se despide con una frase que seguramente hirió la dignidad y el orgullo de Froilán Turcios. Se olvidó usted, le dice Sandino, de que los muñecos están en los bazares y que los que combaten en las Segovias tienen ideas propias. Por lo que vemos que la relación entre ellos dos se quebrantó debido a la diferencia de ideales entre ambos. Froilán Turcios no solo construyó puentes en el ámbito literario y político, sino que él también cultivó relaciones con otros literarios de la época. Entre ellas tenemos a Rubén Darío, quien encontró en Froilán Turcios a un colaborador comprometido con la difusión del modernismo y un defensor de sus ideales artísticos y culturales. Turcios, por su parte, veía en Darío a un maestro y una figura inspiradora.
Entre estas amistades también está la de José Antonio Domínguez, quien también fue un escritor y poeta hondureño. Tras la muerte de Juan Ramón Molina en 1908, Froilán Turcios se encargó de editar su obra póstuma titulada Tierras, Mares y Cielos, la cual salió en 1911. Bueno, si les ha gustado este episodio, no se pierdan el próximo, donde vamos a profundizar en sus obras y también cómo sus obras literarias reflejan su alma, romántica y moderna. Síganos en nuestra página de YouTube y en las redes sociales para estar al tanto de nuevos episodios. Y pues no nos queda más que decir, muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden, cada letra tiene el poder de revolucionar el mundo. Hasta la próxima. Bye.